En Voz Alta Relatos presenta 50 pares de zapatos claveteados, de Andrea Camilleri. Una nueva historia del comisario Montalbano. Cuando desembarcaron en Sicilia en 1943, los estadounidenses introdujeron las botas con suela de goma con las que los dotaba su ejército, lo que comportó el fin de los duros zapatones claveteados que llevaban tanto los soldados de la infantería italiana como los campesinos. Durante el desbarajuste del desembarco aliado, Michele Borruso, propietario de Cabras en Castro, saqueó un almacén militar italiano precipitadamente abandonado y se llevó a casa, entre otras cosas, 50 pares de zapatones, tantos como para calzar a una dinastía. Cuando murió, su hijo Gaetano heredó las cabras, los pastos y 48 pares de zapatos con clavos. Muchos años más tarde, a Gaetano le robaron 30 cabras, y aquella vez el ladrón de ganado salió bien librado, porque Borruso no solo no denunció el robo, sino que en el pueblo tampoco expresó ningún propósito de venganza. Los ladrones, creyendo que un segundo robo iba a pasarse por alto como el primero, volvieron a intentarlo y esta vez se llevaron un centenar de animales, en vista de que los negocios a Borruso le iban muy bien. 15 días después del segundo robo, Casio Alletto, hombre violento al que en el pueblo todos conocían por ser el jefe de una banda, que robaba indiscriminadamente cualquier animal que se moviese sobre 4 o 2 patas, fue hallado a orillas del torrente Vilota, molido a bastonazos, pedradas, puñetazos y patadas. Lo trasladaron al hospital de Vilalta en estado agonizante y llegó muerto. Era indiscutible la firma de Gaetano Borruso. Las marcas de los zapatos con clavos en la cara de Casio Alletto hablaban claro. 2 días antes de los hechos, el jefe de policía de Vilalta se enteró de que el comisario de Rosa, destacado en Castro, se había herido al caer del caballo durante una batida de caza. No iba a poder ocuparse del caso. Entonces envió a Salvo Montalbano, que en esa época tenía poco más de 30 años, a ayudar al sargento Vilé, sobre cuyas espaldas había recaído el peso, muy ligero en verdad, de una investigación que parecía muy sencilla. Si la investigación era fácil, no se podía decir lo mismo de la cuesta que aquella mañana Montalbano y Vilé estaban subiendo para llegar al corral donde Borruso se había construido un habitáculo de piedras en seco y en el que vivía habitualmente. Con el dinero que tenía podía permitirse un lugar más confortable, pero eso no entraba en las tradiciones familiares de los Borruso, que no solo eran cabreros, sino que estaban orgullosos de aparentarlo. Tras haber recorrido unos 4 kilómetros desde Castro, Montalbano y Vilé tuvieron que dejar el coche e iniciaron la fatigosa subida en fila india, Vilé delante y Montalbano detrás, por un camino que hasta las cabras habrían considerado impracticable. El sargento Vilé, que bajo el uniforme escondía la capacidad física de un fauno, saltaba con la agilidad de una cabra por el sendero, mientras que Montalbano renqueaba resoplando. El primer cuarto de hora de subida, porque después resultaba difícil pensar, le sirvió a Montalbano para trazar una breve línea de conducta muy sutil y táctica, para cuando interrogara a Borruso, aunque en el segundo cuarto de hora ya se había condensado en un propósito muy simple: en cuanto ese imbécil se contradiga, lo detengo. Ni se le ocurrió que podrían encontrar zapatones claveteados, manchados de sangre, en el habitáculo de Borruso. Le quedaban 47 pares para enredar más el caso. La mañana era de una nitidez de cristal recién lavado. El azul del cielo parecía gritar al universo que era 2 veces más azul, mientras que los árboles y las plantas oponían su verde más verde con toda la fuerza de que eran capaces. Había que mantener los párpados entrecerrados porque los colores herían con violencia, así como el aire sutil aguijoneaba las narices. Tras media hora de subida, Montalbano sintió la apremiante necesidad de hacer un descanso. Avergonzado, se lo dijo al sargento, quien le contestó que tuviera un poco de paciencia. Dentro de poco podrían descansar, a mitad de camino,
en la casa de un campesino a quien Vilé conocía bien. Cuando llegaron, 2 hombres y una mujer estaban limpiando el trigo de impurezas, sentados alrededor de una vieja mesa de madera sobre la que había un gran montón de grano. Casi no se dieron cuenta de la llegada de los 2 extraños. En cambio, un niño de unos 2 años corrió balanceándose sobre las 2 piernas, poco estables y deformes como un ternerillo recién nacido, y agarró con fuerza los pantalones de Montalbano, con las manitas sucias de mermelada. La mujer, que evidentemente era la madre, se levantó y corrió a tomarlo en brazos. «Este chico nos tiene a mal traer, es muy travieso». «Buenos días, sargento», saludó uno de los hombres levantándose. El otro siguió sentado y se llevó 2 dedos a la visera de la gorra. «Perdona la molestia, Pepi», se disculpó el sargento. «Estoy de paso con el señor Montalbano. ¿Nos darías un vaso de agua?» «Agua. En el agua nos ahogamos. Siéntense, que les voy a traer un vino que les hará desaparecer el cansancio», dijo Pepi dirigiéndose a la casa. La mujer, con el chico en brazos, fue tras él. «No, perdone», intervino Montalbano alzando la voz. «Yo solo quiero un poco de agua», y añadió para justificarse. «Nunca bebo en ayunas». «Si es por eso, se lo remedio». «No, gracias, solo quiero un poco de agua». Se sentaron a la mesa. El hombre de la gorra siguió con su trabajo. «¿Cómo estás, Totó?», le preguntó el sargento. «Mejor», contestó seco el hombre. «¿Ha estado enfermo?», preguntó Montalbano amablemente, mientras observaba que el semblante de Vilé adquiría una expresión confundida. «Sí, he estado enfermo», repuso Totó, y de golpe miró a Montalbano a los ojos. «Según usted, que es todo un doctor, ¿cómo se siente uno después de estar 6 meses en la cárcel sabiéndose inocente?». Nuestro amigo aquí presente, intentó explicar Vilé, fue encarcelado por los carabinieri por equivocación. Lo confundieron con otro. Se trató... «Aquí están el agua y el vino», interrumpió Pepi, saliendo por la puerta. No llevaba un vaso con agua, sino un botijo. El recipiente de creta sudaba, señal de que lo habían horneado bien. Montalbano acercó los labios a la boca y tomó un buen trago de agua fresca, en su punto. Cuando se levantaron para reanudar el camino, el hombre de la gorra se levantó, estrechó la mano a Montalbano, volvió a mirarlo fijamente y dijo: «Procuren no hacer lo mismo con Tano Borruso». «¿Qué quiso decir?», preguntó Montalbano tras haber vuelto a la cuesta que llevaba al corral. El sargento se detuvo y se volvió. «Quiso decir lo que usted entendió. No cree que Tano Borruso haya matado a Casio Alleto». «¿Y cómo puede estar seguro?». «Igual que otros en el pueblo». «¿Y usted, sargento?». «Quizá yo también», contestó tranquilo Vilé. Montalbano permaneció 5 minutos en silencio y luego volvió a hablar. «Me gustaría que me dijera lo que piensa». De nuevo el sargento se detuvo y se volvió. «¿Puedo preguntarle algo?». «Claro». «Mire, el comisario de Rosa me había propuesto que apresara a Borruso y lo llevara a comisaría. Usted, en cambio, me ha dicho que prefería acompañarme aunque le resulte un esfuerzo. ¿Por qué lo hace?». «Bueno, sargento, porque creo que es conveniente ver en su ambiente cotidiano a las personas de las que debo ocuparme. Creo, o quizá me hago la ilusión, que así las entiendo mejor». «Eso es precisamente. En el pueblo todos sabemos cómo es Tano Borruso». «¿Y cómo es?». «Si no cortaría una ortiga, ¿cómo va a matar a un hombre?». Sonrió y sin apartar los ojos de Montalbano. «No se tomará a mal si alguien que lleva 30 años de servicio en la policía y está a punto de jubilarse le dice una cosa. No, adelante. Me habría gustado mucho, cuando era jovencito, trabajar a sus órdenes». El habitáculo de Gaetano Borruso consistía en una sola habitación bastante grande. Detrás había un corral enorme del que partía un ensordecedor coro de balidos. Delante de la casa se abría una explanada de tierra batida, en uno de cuyos lados se levantaba un amplio emparrado. A Montalbano le sorprendió que debajo del emparrado hubiera una veintena de banquitos rústicos fabricados con ramas de árbol. 3 estaban ocupados por unos campesinos que discutían animadamente. Las voces se redujeron cuando vieron aparecer al sargento y a Montalbano. El más viejo de los 3,
que estaba sentado de cara a los otros dos, alzó una mano e hizo un gesto de disculpa, como diciendo que en ese momento estaba ocupado. Vilé asintió y fue a buscar 2 banquitos, que llevó a la sombra bastante alejados del emparrado. Tomaron asiento. Montalbano sacó un paquete de cigarrillos y le ofreció uno a Vilé, que lo aceptó. Mientras fumaba, Montalbano no pudo evitar lanzar una mirada de vez en cuando hacia los 3 que seguían discutiendo. El sargento interceptó las miradas. «Está administrando», dijo al cabo de un rato. «¿Los otros 2 trabajan para él? ¿Son sus empleados?» «Borruso tiene 8 hombres que cuidan las cabras, fabrican el queso y se encargan de otras cosas. Hay muchas más cabras que estas que ve aquí. Pero estos hombres no trabajan a sus órdenes». «¿Por qué dice entonces que Borruso está administrando? ¿Qué administra?» «Justicia». Montalbano lo miró sorprendido. Con la amabilidad que se utiliza con los niños y con los débiles mentales, el sargento explicó: «Aquí todos saben que Gaetano Borruso es un hombre sabio y de experiencia, siempre dispuesto a echar una mano, a dar un consejo. De modo que cuando hay un enfrentamiento, un motivo de discusión, la gente ha ido adquiriendo poco a poco la costumbre de venir a hablar con él». «¿Y luego hacen lo que él decide?» «Siempre. ¿Y si optan por actuar de otro modo? Si encuentran una solución más justa, Borruso la acepta. Siempre reconoce cuándo se ha equivocado. Pero si la discusión degenera y se pasa de las palabras a los hechos, Borruso no quiere volver a ver a los interesados. Y un hombre al que Borruso ya no quiere ver es un hombre con el que nadie desea tener relación. Será mejor que se vaya a otro pueblo. Y por pueblo no me refiero solo a Castro». «Ejemplo espléndido de comportamiento mafioso», fue el comentario que Montalbano no pudo reprimir. El semblante de fauno del sargento se endureció. «Perdone, pero sus palabras demuestran que no tienen idea de lo que es la mafia. ¿Qué gana Borruso con lo que hace?» «Poder». «Le hablo como policía», explicó el sargento tras una pausa. «Resulta que Borruso solo ha utilizado su poder para una cosa: evitar delitos de sangre. ¿Conoció al comisario Mistretta, que murió en un enfrentamiento con armas de fuego hace 6 años? No tuve el placer. Se le parecía. ¿Sabe qué me dijo después de hablar con Borruso, al que conoció por casualidad? Que Borruso era un rey pastor sobreviviente. Y me explicó quiénes eran los reyes pastores». Montalbano volvió a mirar hacia el emparrado. Ahora los 3 hombres estaban de pie y bebían por turno de una botella de vino que Borruso tenía en el suelo, junto al banquito. Era una especie de rito, así lo sugerían los movimientos lentos, las miradas que intercambiaban después de cada pasada. Cada uno bebió 3 veces, luego se estrecharon la mano. Los 2 que habían ido a hablar con Borruso se alejaron después de haber saludado sin palabras, solo con los ojos a Vilé y a Montalbano. «Adelante, adelante», dijo Borruso, invitándolos con un gesto a acercarse al emparrado. «El señor Montalbano y yo», dijo Vilé, «hemos venido por el asunto del asesinato de Casio Alletto». «Me lo esperaba. ¿Quieren arrestarme?» «No», contestó Montalbano. «¿Quieren interrogarme?» «No. Entonces, ¿qué quieren?» «Hablar con usted». Montalbano advirtió un cambio de actitud en el hombre que tenía delante. Si antes había hecho las preguntas con una especie de indiferencia, ahora observó en los ojos que lo miraban con una atención distinta que le sorprendió. Cuando subía la cuesta hacia el corral, ¿no se prometió que arrestaría a Borruso a la primera contradicción? ¿Por qué ahora estaba dispuesto a darle tiempo? Tomaron asiento. Montalbano observó cómo, con los ojos de otro, que ahora él y el sargento se encontraban en la misma posición, en los mismos banquitos, que habían ocupado los 2 campesinos que fueron a pedir justicia a Borruso. Solo que la perspectiva debía invertirse. Hasta que se probase lo contrario, él y el sargento eran los representantes de la justicia. Y Borruso, si no el imputado, era al menos sospechoso. Pero Gaetano Borruso permanecía en su asiento con la sencillez y al mismo tiempo la autoridad de un juez natural. «¿Quieren un poco de vino?», preguntó señalando la botella. Vilé aceptó y bebió un sorbo.
Montalbano lo rechazó con un gesto cortés. «No fui yo quien mató a Casio Alleto», dijo tranquilamente Borruso. «Si lo hubiera hecho, ya me habría entregado». Las palabras que decimos vibran de una manera particular. Las palabras que dicen la verdad tienen una vibración distinta de las demás. ¿Por qué creen que fui yo? Porque se sabe que fue Alleto quien le robó las cabras, contestó Montalbano. Yo no mataría a nadie, aunque me robara todas las cabras. Y luego está el asunto de los zapatos con clavos, como los que lleva puestos. Gaetano Borruso los miró como si los viera por primera vez. Los llevo desde hace 5 años. Son zapatos fuertes, buenos. Dicen que los que les daban a nuestros soldados en Rusia, en la última guerra, tenían la suela de cartón. En cambio, estos la tienen de cuero, seguro. Después de haberlos sacado del depósito, mi padre solo gastó un par. Los tenía puestos cuando murió en el campo, mientras trabajaba la tierra. Cuando lo amortajé, le puse un par nuevo. Quedaron 48. ¿Y ahora cuántos hay? Gaetano Borruso cerró los ojos claros. Este es el segundo par que saco desde hace un año. Quedarían 46, pero 5 pares los regalé a personas que los necesitaban, pobrecitos. Captó algo en la expresión de Montalbano. No se equivoque, señor. Las personas a las que se los regalé son fuertes y sanas y nada tienen que ver con el asesinato. Si quiere, puede comprobarlo. No estoy echando la culpa a nadie. Entonces quedan 41 pares. Sí, pero yo he contado 40. Falta un par. Sí, señor. En cuanto me enteré de que el cuerpo tenía señales de clavos, fui a comprobarlo porque se me ocurrió algo. ¿Qué? Que podían haberme robado un par de zapatos para usarlos como lo han hecho, para hacer creer que fui yo. Vengan conmigo. Se levantaron y entraron en la única habitación. El catre con la mesilla a la izquierda. Una mesa con 4 sillas en el centro. La cocina y una cómoda grande en la parte opuesta a la puerta principal. En la pared de la derecha se abrían 2 puertas pequeñas. La letrina se veía al otro lado de una de ellas. Borruso abrió la otra girando el pomo y encendió la luz. Se encontraron en una habitación amplia, convertida en despensa y alacena. «Los zapatos están allí», dijo Borruso señalando una estantería rústica. A Montalbano le costó reprimir las náuseas. En cuanto entró en aquella habitación, se le metió en el estómago un violento hedor a rancio. Los zapatos estaban alineados en 4 anaqueles de la estantería, cada par envuelto en papel de diario. Borruso tomó un par, le quitó el papel y se lo enseñó a Montalbano, que entonces entendió de dónde procedía el mal olor que le producía náuseas. En cada zapato había un dedo de grasa. «La puse hace 15 días», explicó Borruso. «Así se conservan como nuevos». El sargento empezó a contar y Montalbano aprovechó para mirar las fechas de las hojas en los diarios. No eran recientes. Una veintena de ellos estaban amontonados en un extremo vacío de uno de los estantes. «Me los dio el kiosquero de Castro», explicó Borruso, cuando comprendió lo que estaba pensando Montalbano. «Y 40», dijo el sargento. «Los he contado 2 veces, no me puedo equivocar». «Salgamos», decidió Montalbano. El aire fresco hizo que enseguida le desaparecieran las náuseas. Inspiró profundamente y estornudó. «Salud». Volvieron a sentarse bajo el emparrado. «Según su opinión, ¿cómo consiguió el ladrón entrar en la casa mientras usted no estaba?» «Por la puerta», contestó Borruso con ligera ironía. Y añadió: «Dejo todo abierto, nunca cierro con llave». Lo primero que hizo Montalbano cuando volvió a Vilalta fue ir a ver al forense, un viejecito muy amable. «Doctor, perdone, necesito una información sobre el cadáver de Casio Alleto. Todavía no he redactado el informe, pero dígame. En la cara, además de las señales de los clavos, ¿había rastros de grasa para zapatos?» «Rastros», dijo el médico, «había media tonelada». A la mañana siguiente, Montalbano llegó tarde a Castro. ¿Por qué pinchó? Era incapaz de cambiar una rueda y ni siquiera sabía dónde estaba el gato. Cuando entró en comisaría, el sargento Vilé fue a su encuentro sonriente. «Borruso nada tiene que ver con este asunto. Las cosas fueron como nos dijo.
Le robaron los zapatos para dirigir las sospechas hacia él, porque tenía un motivo contra Casio al Leto. Hay que empezar de nuevo. Villette siguió sonriendo. ¿Qué pasa? Apenas hace un cuarto de hora he detenido al asesino. Ha confesado. Quería avisarle. Llamé a jefatura y me dijeron que estaba usted en camino. ¿Quién es? Cocó San Pietro, de la banda de Casio. Un individuo medio idiota. ¿Cómo ha sido? Esta mañana, a las 7, llegó al mercado un forastero a vender habas. Iba montado en una mula. Cuando le vi los zapatos, tuve un sobresalto, pero fui discreto. Me lo llevé aparte y le pregunté dónde los había comprado. Me dijo muy tranquilo que la noche pasada se los había vendido Cocó San Pietro. Entonces nos escondimos y en cuanto San Pietro salió de la casa, le pusimos las esposas. Cantó enseguida y nos contó que toda la banda se había rebelado contra Casio porque no cumplía los pactos. Pero si es medio idiota, como dice, no podía pensar en hacer recaer la culpa sobre Borruso. No, no fue él. Nos dijo que el plan lo organizó Stefano Botta, que era el brazo derecho de Casio. ¡Felicitaciones! Gracias. ¿Quiere venir conmigo? Quedan por arrestar 5 personas. Montalbano lo pensó un instante. No, vayan ustedes. Yo voy a visitar al rey pastor. Le agradará saber cómo ha acabado todo este asunto.